Hanaj ninglong manika wahtar, espokolo korwal, deskulwal maya korwal ishimakar, la lojo gulko patichana kaunanka kamanik, pokonka korwaru pushka kacharik, rona kakarwaru hanaj winak, gulening digwarik, chirik la korwal, koreet hat chagulay, chawaraj, kasere la kastakeri watalin la winak lo de manetre la yaguria katinimit, koreet hat chawatalim, dejar chakashamaj kimishin kastake, pandi korwal, panca korwal jaar, jarekan ninsanka korwal hutzep. Un saludo muy cordial de la comunidad lingüística Pocomam de la Academia de Lenguas Mayas. Es un gusto para nosotros estar en esta oportunidad, en un programa más, nuestro idioma Pocomam, esencia de nuestra vida. En esta oportunidad, pues vamos a platicar con un licenciado que no es de acá del pueblo, sin embargo, es una persona que tiene un gran conocimiento sobre los idiomas de acá de Guatemala y pues hoy él nos va a acompañar para que podamos hacer un poquito de plática. Hoy nos acompaña el licenciado José Alfredo López y Caján. Él es maya cachiquel, es originario de Patzún, de Chimaltenango. Su profesión es sociolingüista. Entre su formación académica, pues es maestro de educación primaria, es profesor de enseñanza media en lingüística aplicada, licenciado en sociolingüista, tiene un posgrado en Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas, también tiene una maestría en Innovaciones Educativas y una maestría en Formación Docente. Parte de su experiencia laboral que él tiene como formador, pues es docente y coordinador de la cátedra de EBI de la SPEM de la USAC, es colaborador en el Ministerio de Educación, coordinador de proyectos en educación bilingüe intercultural con varias instituciones de pueblos originarios y cooperación internacional. También ha hecho escritos de materiales en idioma cachiquel y también ha hecho mediación pedagógica de materiales en educación bilingüe intercultural, en diseño curricular, participación comunitaria, en liderazgo, en evaluación, en metodología de la EBI, en el idioma cachiquel, evaluación y monitoreo, acompañamiento educativo, entre otras cosas que el licenciado tiene a su cargo. Pues es un gusto para nosotros, licenciado, que usted esté acá con nosotros platicando y conversando un poco sobre la identidad como medio para el fortalecimiento del idioma y la cultura maya. Para iniciar un poquito con este programa, licenciado, y con este primer bloque, pues nos gustaría que nos contara un poquito sobre su trabajo, a qué se dedica, cómo es usted en su comunidad, cuál es la cultura de su comunidad, de sus habitantes. Lo dejo en el uso de la palabra, licenciado. Xukuqawa chalalti bonojel, janena yohkikot romare hon kamolonqi, hondosilibach, y janena kikoten romare hon bakame ruspandi ajafchpe, tikulo hon rutzilabech ibach chihugnal, parviri nutinamito ave pasom, chka parviri nutinamtal di mayaca chiquel, romare hon janena nembre jalen y Mateo Chávez Santiago romashina peyoch panejón tzijonem de hon bakame. Muy bien, un saludo cordial para cada uno de ustedes. Pues agradezco la invitación a esta conversación que me hiciera el compañero Santiago. Muchas gracias, Santiago, por la invitación, así también a la comunidad lingüística Pocomam de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Pues comentando un poquito de lo que ya leía Santiago, pues soy José Alfredo López Sicaján, soy originario de Patzún Chimaltenango, hablo el idioma cachiquel, y en parte de la formación pues ha sido en el área de lingüística y sociolingüística, así también en el aspecto pedagógico de la educación de nuestro país. Creo que ha sido muy importante este proceso en la experiencia de trabajo que he tenido durante mucho tiempo en relación a la preocupación sobre el tema de la realidad lingüística en el país, especialmente la educación de pueblos originarios. Sabemos que la educación de pueblos originarios pues ha sido marginado por mucho tiempo y sobre todo también el tema de la discriminación lingüística que ha sufrido por mucho tiempo. A eso se debe la contribución que he hecho durante mucho tiempo en el tema educativo, especialmente en la facilitación de algunos procesos en educación bilingüe intercultural, especialmente en la región cachiquel. Y desde hace varios años pues me he preocupado sobre el tema de aspectos metodológicos, aspectos curriculares y sobre todo también el tema de la identidad de nuestro pueblo, que es fundamental para el desarrollo, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Y pues me estoy dando cuenta de que parte de lo que nosotros somos
pues se debe a esa gran cultura y sobre todo también el cimiento que nos han dado nuestros abuelos y nuestras abuelas. Actualmente pues laboro en el Ministerio de Educación, así también en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Cátedra EVIE de la FPEM. Ahí pues contribuyo en el desarrollo de la formación de estudiantes en licenciatura y profesorado en educación bilingüe intercultural, así como la experiencia que he tenido en otras instituciones de los pueblos originarios, de organizaciones que nos hemos organizado para poder mantener, rescatar y desarrollar nuestros idiomas y sobre todo también nuestra cultura. Eso soy yo, Santiago. Gracias. Tiochtico Tanel de Anoogre a Cacharic. Gracias, licenciado, por sus palabras, por su conocimiento, por la oportunidad que nos da la vida de estar acá nuevamente y poder vernos en este espacio. Y pues para entrar un poquito ya en materia sobre el programa que hoy tenemos, pues quisiéramos saber a qué nos referimos cuando hablamos de idiomas, de cultura y de identidad maya. Desde su perspectiva, licenciado, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esto? Muy bien, cuando hablamos del tema de idiomas y culturas de Guatemala, pues nos referimos a esa gran riqueza que tiene nuestro país. Sabemos que nuestro país tiene una cultura milenaria, somos un país multilingüe, multicultural, sabemos que hablamos 22 idiomas de origen maya, así también el castellano, el xinca, el garífuna, ¿verdad? Más otros idiomas que se hablan en el país. Entonces, cuando hablamos de idiomas y culturas, pues realmente nos referimos a esa gran riqueza milenaria que ha tenido nuestro pueblo y que en cierta manera, pues eso pues contribuye al desarrollo de nuestros pueblos, de la identidad propiamente. También cuando hablamos del tema de identidad, nos referimos a la pertenencia que tenemos a esta gran cultura, de dónde venimos, hacia dónde vamos, sobre todo el origen que nosotros tenemos como pueblo, como maya. También el saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, pues nosotros logramos entender quiénes somos y sobre todo también pertenecemos a esa cultura. En este caso, pues mi origen es maya, tengo la identidad maya cachiquel, pues es parte de ese gran legado que ha dado nuestra cultura y que en cierta manera también ha sido como un elemento importante de la construcción de mi ser y como ser humano. Entonces, cuando hablamos de identidad maya nos referimos a ese pueblo, a esa sociedad milenaria, a la construcción de su ser como sujeto social, político, económico, histórico, pues en suma a la construcción de una nueva sociedad o humanidad. Por eso cuando hablamos del pueblo maya nos referimos a las características propias, que tiene principios, que tiene valores y que en cierta manera pues nos hace diferente a las otras culturas del mundo. Por eso cuando hablamos de la identidad maya nos referimos a la forma de pensar, de actuar, de vivir, de sentir de todo un pueblo. Y cuando hablamos de los principios, pues desde la cultura hay varios principios que nos hace diferente a los demás, como por ejemplo nuestra relación con la madre naturaleza, con todo el cosmos que tenemos, y eso realmente nos hace diferente hacia otras culturas. Y esa identidad maya pues también nos lleva a la forma de pensar, a la forma de vivir, que es diferente a las otras culturas. Y por eso realmente desde la cultura de nuestros pueblos, la cultura maya que tiene elementos fundamentales que le hace diferente y ha sido, digamos, como un elemento importante que ha vivido, digamos, que ha propuesto también no solamente el caso de Guatemala, sino que el aporte hacia las otras culturas, ¿verdad? Hacia el mundo específicamente. Entonces, esa parte es lo que nos hace ser diferentes, ¿verdad? De esa forma de pensamiento y el reconocernos a nosotros mismos, pues contribuimos a ese desarrollo fundamental que ha tenido el pueblo y sobre todo de hacer esa diferencia en un país donde realmente convivimos varias culturas y cada una de ellas pues forma parte como elemento importante y es una gran riqueza para el país. Entonces eso sería como parte importante para mí cuando hablamos de idiomas, pues es la parte también del sentir de la persona, de esa forma de expresarnos, que no es lo mismo nosotros pensar en una cultura diferente que pensar en nuestro propio idioma. Entonces, eso es lo que nos da la armonía de vivir, de convivir y de relacionarlos con todos los elementos y también con los pueblos que convivimos en el país.
tío Stik Uhtaner de Anoh, Hetin Hat Nakawaram, Kimishin Kastkere, Narikaram, Uhtaner, José Alfredo López y Caján, Narikaram que Katet Kamamag, Kieka Korkil Kajo, Kieka Kacharik, Heti Hat, Hana a identidad, pero Hat Manawan a identificar a una identidad, Hat Maya Winak, de Narikaram, Uhtaner, José Alfredo. Gracias, licenciado, por sus palabras. Pues el licenciado abordaba sobre un poco sobre la identidad, cómo nos deberíamos de identificar como pueblos, y es algo que muchas veces no sabemos cómo identificarnos, ¿no? A veces nos cuesta identificarnos como mayas, como lo que en verdad somos, como lo que deberíamos de identificarnos. Es una construcción bastante complicada, ¿no? Que hasta el momento, después de 500 años, nos cuesta aún todavía esa deconstrucción, ¿no? Y es algo que estamos acá para fortalecer nuestra propia identidad y de nuestros pueblos. Creo que llegamos al primer bloque, licenciado. Para cerrar este bloque, pues agradecemos sus palabras. Tío Sti, Rehat Nakaulan Kakamanik, Kame Geneche, Dontika Kaulam Ticha. Regresamos en un instante para seguir platicando con el licenciado. Shaka mihichapan kakamanik pokon kakorwal kushka kacharik ronakan nakawanan korik ruhanaj winak nimri warik nimri no la lopan ishimakal koreet hat nakawulam chaoraj untero la narik aram la kustanel José Alfredo López y Caján du umre nimri no. Regresamos en nuestro segundo bloque, nuestro idioma Pocomama, esencia de nuestra vida. Estamos haciendo conversación con el licenciado José Alfredo López y Caján. Él es una persona que tiene un gran conocimiento en lo que respecta a identidad cultural y de los idiomas de acá de Guatemala. Lo invitamos para que usted nos escuche y nos vea y pueda comprender un poco sobre lo que son los idiomas y la cultura de este país. Licenciado, para seguir con nuestro programa, ¿cuáles serían las características que construyen la identidad de un individuo? Muy bien, interesante pregunta. Realmente, como mencionamos anteriormente, la identidad es saber quién soy, ¿verdad? De dónde vengo y hacia dónde voy. El conocer de quién soy, pues marca en mí una postura, porque si estoy claro en mi origen, pues no me pierdo en el camino. En mi caso, pues soy cachiquel, de origen maya, orgulloso de ser maya, ¿verdad? Por lo tanto, también tengo un origen, soy de Patzún, soy patzunero, ¿verdad? Es mi lugar de origen y me identifico con eso. Y por lo tanto, esta identidad representa un elemento importante en mi vida y para mi pueblo. Si estoy claro en esto, puedo defender los derechos de mi pueblo. Puedo también contribuir al crecimiento porque me preocupo de ese pueblo, porque sé mi origen, de dónde vengo y hacia dónde voy. Entonces, cuando marca realmente esa identidad de saber quién soy, hacia dónde voy, yo puedo exigir los derechos también que pertenecen a mi pueblo, que pertenece a José Alfredo, primero, por ser una persona de origen maya, que tengo un idioma, que tengo una cultura, que tengo una cosmovisión. Y todo esto, pues también en mi alrededor, sabemos que hay todo un pueblo, toda una costumbre, todos los principios y valores que tiene nuestro pueblo. Entonces, las características de ese pueblo, pues me hace diferente. Tengo un idioma, ¿verdad? Yo hablo diferente. Esta identidad, esta forma de hablar para mí, marca una característica fundamental. Entonces, el idioma es una característica fundamental de la identidad de un individuo, sobre todo también en esa característica que le hace diferente a un mundo. Pero también tengo una forma de pensar diferente. Soy maya, tengo principios, tengo valores. Mis abuelos, mis abuelas, mis padres y el pueblo me han inculcado en mí valores importantes, formas de ver el mundo diferente que las otras culturas. Entonces, la identidad
también como un elemento fundamental, una característica es la cosmovisión. Otro elemento fundamental y una característica muy importante que construye la identidad es la misma sociedad. En la sociedad, pues, implica muchos elementos. Al igual, por ejemplo, cuando hablo de la identidad propiamente y la sociedad, marca una gran diferencia que cada uno de los pueblos es diferente en el país y es un referente también ante el mundo y es único. Pero como comentaba anteriormente, también tengo principios y valores. Sabemos que los principios y valores están íntimamente ligados a todos esos elementos cósmicos, a todos los elementos que me rodean, y eso me hace diferente ante el mundo. Toda la cultura que me marca, o sea, Alfredo, es una forma de pensar, de actuar, porque mi origen está claro, de que yo soy una persona de origen maya y que hablo un idioma, y que por cierto, también eso marca una lucha importante de preocupación importante que nos da ese elemento importante para poder desarrollar y también poder exigir los derechos como mencionaba anteriormente. Entonces, estas condiciones me permiten considerar como un ser humano par y diferente a los otros. El apropiarme de mi propia cultura, el apropiarme para mí de estas características importantes que determinan este repertorio cultural como un elemento fundamental que define esa unidad, también esa especificidad desde dentro de mí, pero también de mi entorno social, donde yo convivo. Entonces, las características son elementos importantes. Y repito nuevamente, el idioma para mí es una característica fundamental, la cosmovisión, la misma sociedad, los valores y principios que nos hace diferente como culturas de pueblos originarios. Tío Shtik, Ustanel, gracias, licenciado. Ustanel Narikram, que Korwal, o Geti Hoj, si Mankaru, Korwal, o sea, Tak Kacharik, Kore Ethat, Nasacham a Korik, Madete el Korik, Madete lo que Hat, tenés que Nawanam. Geti Unterlo, la Kanakaram, Ustanel. Korik hat shakashamaj de Getin hat naninsam a Korik y a Nojar. Gracias, licenciado, por sus palabras. Pues es muy importante que como nuestra identidad, pues lo primero que tengamos en mente es nuestro idioma, ¿no? Vemos que muchas personas pues pierden su idioma y es ahí donde empiezan a perder su identidad como mayas que son, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿por qué usted cree que algunas personas reniegan y cambian su identidad cultural, licenciado? Hay muchos factores, en cierta manera, dentro de las que veo, digamos, vivimos en una comunidad, en un país altamente racista, altamente discriminatoria. Sabemos que el enfoque educativo todavía tiene un enfoque colonizador. Entonces, la crisis que hace la persona, pues como promotoras de esos cambios de identidades que experimentamos a lo largo de nuestra vida, pues esta crisis pueden ser impuestas por el entorno también dentro de la sociedad, pero por ello también muchas veces, ¿verdad? Muchas veces nosotros renegamos nuestra identidad porque igual desde la casa pues no nos siembran en nosotros esa parte fundamental de saber de dónde somos, de dónde venimos. Entonces, eso para mí es algo fundamental. Y por lo tanto, muchos, cuando no logran tener ese cimiento de vida, de saber de su origen, de dónde vienen, pues obviamente no a dónde van. Y reniegan lo que son, ¿verdad? Reniegan lo que son. Pero cuando vemos una sociedad, si fuera una sociedad ideal, donde el enfoque educativo, donde el tema del respeto hacia los derechos de los pueblos originarios, pues sería una forma totalmente diferente. Pero realmente este horizonte que tenemos dentro del país y especialmente el enfoque educativo, nos hace realmente ser diferente hacia las otras culturas. Y por lo mismo, desde ahí empieza una crisis importante de identidad, de renegar quiénes somos. Y vamos cambiando porque realmente vivimos en una sociedad
que muchas veces el tema de la discriminación y el racismo que nosotros vivimos a diario, cuando vamos a no habla un idioma diferente, o mire la forma como se viste, o mire la forma de cómo habla, pero realmente cuando no sabemos quiénes somos, pues nosotros perdemos esa identidad y nos da una crisis importante. Y esa forma también de los estilos de vida, como yo mencionaba anteriormente, desde la casa, pues si nosotros desde ahí encontramos una forma de educación colonial, todavía algunos elementos de esas prácticas discriminatorias, pues igualmente yo lo voy a generar durante el tiempo de vida. Y es ahí donde yo, si me pierdo yo como persona, voy a perder a otros, porque realmente sabemos que esa fragmentación cultural, esa fragmentación étnica, esa fragmentación también de lo que nosotros somos, pues también yo me pierdo en cualquier momento. Por otro lado, también dentro de estos actos importantes de la pérdida de identidad, y por qué muchos cambian su identidad, es porque realmente el tema de la cultura, el tema del idioma, que lo hemos visto, que ya mencionábamos anteriormente, perder el idioma, perder una forma de vida, una forma de pensar, una forma diferente de ver totalmente los elementos que tengo a mi alrededor. Entonces, para mí esa parte es fundamental. Y por eso muchas personas cambian. Por eso muchas personas, en cierta manera, reniegan su forma de ser, su forma de ver el mundo, porque se han perdido, no saben hacia dónde van y de dónde vienen. Eso para mí sería como elementos también que nos impide realmente ser lo que somos y construir esa identidad fundamental, esa identidad cultural, esa identidad personal, esa identidad colectiva, que como pueblos al que pertenecemos, en este caso, pues nuestro pueblo, que es en mi caso, el pueblo maya Cachiquel, el pueblo maya que tiene una gran cultura, una gran historia, ciencia, tecnología, y es diferente ante el mundo. Gracias, licenciado. Pues llegamos al final de nuestro siguiente bloque. Esperemos no cambie nuestra sintonía. Regresamos en un instante. Tío Stina, Kawaranka Kamanik, Manajalkula Kaiwalo, Kamehenacha. Shakamehechapan Kamanik, Pokonka Korwaru Kushka Kacharik. La lojo Wilcon, Nakawanan Korik, Rulak Ustanel, José Alfredo López y Caján, Tioshtik Ustanel de Anooj, de Cacharik, de Aguarik, Nim Anooj Ulawa. Gracias, licenciado, por sus enseñanzas, por su pensamiento, por su forma de ver la vida. Es muy interesante, ¿no? Compartir el pensamiento de otras personas, de otros pueblos que también nos alimentan a nosotros como pueblos que somos de acá de Guatemala. Siguiendo con nuestro programa, licenciado, pues, ¿usted cree que se han folclorizado las prácticas culturales de los pueblos indígenas? Si es así, ¿podría mencionarnos algunas prácticas que se han folclorizado? Bueno, yo pienso que sí, es evidente eso, ahí sí no podemos tapar realmente la realidad en que vivimos. En el país hay todavía una práctica clasista, folclórico, por ejemplo, de todos los elementos que tiene nuestra cultura. Cuando hablamos, por ejemplo, desde el Estado, en sus organizaciones sociales, por ejemplo, vemos recientemente el tema de los 200 años, que supuestamente una independencia, ¿verdad? Pero para nosotros ha sido como una burla, una discriminación hacia nuestro pueblo. Y vimos realmente muchas cosas en las redes sociales, vemos en la televisión, en la radio, de esa folclorización de los elementos de nuestra cultura. Realmente es todavía latente eso y lo vemos a diario, lo escuchamos en cada momento en todos los medios de comunicación. Pero realmente para mí el tema de la folclorización, como yo mencionaba anteriormente, desde las instituciones del Estado, desde el lenguaje cotidiano, por ejemplo, de las culturas existentes en el país. Y regularmente en estas fechas, ¿verdad? 15 de septiembre, donde es una característica importante por ejemplo, de los trajes típicos que
en el discurso popular aún tenemos como los bailes folclóricos, por ejemplo, o las danzas folclóricas que tienen que tiene nuestro pueblo y que realmente aún escuchamos, aún vivimos, aún vemos realmente esas prácticas en las escuelas, en las instituciones del Estado propiamente, e incluso en las actividades culturales o artísticas que nosotros tenemos todavía. Tenemos algunas actividades a nivel nacional, como por ejemplo la elección de la Rabina Jau, por ejemplo, que se folcloriza toda esa identidad del pueblo, y que en cierta manera mucho, digamos, de lo que nosotros hacemos, realmente todavía vivimos con ese enfoque todavía de una educación, de una forma de vida en la que todas las culturas, la forma de vivir pareciera más mercantilista en el país. Cuando vemos esto, por ejemplo, desde la cultura, intencionalmente pues pierde un elemento importante, sobre todo, pues hay una forma de despojo también hacia nuestras culturas. Vemos cómo el país se vende a nivel internacional con toda la imagen que tiene nuestro pueblo. Por ejemplo, el caso de la figura de la mujer, por ejemplo, el tema de la indumentaria, que ha sido como parte importante también de reflejar el mundo, pero de una forma folclórica. Entonces, esa parte, en cierta manera, hace de que el Estado y que nuestra cultura aún vive en esa discriminación, en ese racismo que por muchos tiempos, por muchos años, siglos, pues se ha mantenido. Pero también es evidente ver las organizaciones de nuestro pueblo en exigir el derecho de las abuelas, de los abuelos, que exigen nuestros derechos importantes, y sobre todo el tema de la indumentaria. Pues estas expresiones que yo mencionaba anteriormente violentan la vida de los pueblos indígenas y principalmente a las hermanas mujeres, ¿verdad? Además de no tener oportunidades, por ejemplo, de cómo el Estado también ha marginado los derechos de nuestros pueblos, y especialmente desde la educación, que vemos un enfoque también que hace, digamos, en lo que yo mencionaba anteriormente, en vez de decir danzas ancestrales o la manifestación de toda una gran riqueza de la ciencia, de la tecnología de nuestro pueblo. Pero no, ahí nosotros como educadores, por ejemplo, todavía replicamos esa parte en la escuela, en la sociedad. Entonces, esto realmente violenta nuestros derechos, porque nosotros no somos objetos, nosotros somos sujetos sociales, nosotros tenemos derechos, y nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra forma de vida, ahí las danzas, las manifestaciones culturales, toda la forma de vivir, la gastronomía, y de todo lo que nosotros tenemos, la producción que nosotros hacemos como cultura, la producción que hace nuestro pueblo. Por ejemplo, Palenia es un pueblo que tiene mucha producción y que ha caracterizado también como elementos importantes hacia el mundo, pero realmente esos elementos deben ser respetados, y desde cada uno de los pueblos tenemos manifestaciones diferentes, y esa manifestación tiene toda una historia, tiene una cosmovisión. Si analizamos, por ejemplo, la indumentaria, nuestra indumentaria, por ejemplo, esta camisa que tengo puesta, pues ha sido elaborada por mi abuela, y tiene toda una cuestión matemática, tiene un significado importante. Si analizamos cada una de la indumentaria, tiene toda una ciencia, una cosmovisión. Si observamos y analizamos las danzas ancestrales, tiene toda una historia. Nosotros no hacemos esto solo para pantallar, solo para dar a conocer ante el mundo, ¿no? Nosotros en la danza, en toda la manifestación, damos a conocer nuestra forma de pensar, nuestra espiritualidad, nuestra forma de cómo conversar con el mundo. Es decir, cuando nosotros sacamos algo importante a manifestar ante el mundo, no lo hacemos solamente para impresionar al mundo, ¿no? Sino que tenemos toda una cosmovisión, tenemos una forma de pensar. Entonces, desde la elaboración de un canasto, desde la elaboración de una vasija de barro, en el caso de Palín, que tiene todo ese conocimiento, desde la elaboración de esa vasija de barro,
encierra todo un conocimiento, toda una cosmovisión, desde elaborar un canasto, desde elaborar un petate, desde elaborar un soplador, por ejemplo. Todo tiene una cosmovisión importante. Es una ciencia que está en esa parte importante de producción que hace nuestro pueblo. Pero no, muchas veces eso, y como vemos en la actualidad, eso se mercantiliza, eso se vuelve como objeto, y sobre todo atañe a nuestro derecho fundamental, y la discriminación es latente en esa parte. Entonces, hablar de la cultura debe de respetarse, y por eso tenemos leyes en el país, el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, tenemos los derechos lingüísticos, tenemos la Declaración Universal de Derechos de Pueblos Indígenas, y ahí realmente refleja todo el respeto que debe tener nuestra cultura, y sobre todo el Estado de Guatemala, los medios de comunicación, la escuela, las instituciones sociales, la iglesia, también parte de eso debe de tener un respeto hacia nuestras culturas, hacia nuestra identidad, porque como yo mencionaba anteriormente, si nosotros sabemos quiénes somos, sabemos hacia dónde vamos y sabemos la historia, sabemos que nuestra ciencia, nuestra cosmovisión, nuestra espiritualidad, nuestra forma de hablar, tiene todo eso, ese conocimiento ancestral, esa espiritualidad y esa forma de ver y convivir con el mundo, pues nos hace diferentes. Y nos hace esa persona, esa sociedad, de contribuir a ese equilibrio social, a ese equilibrio natural, a esa convivencia armónica entre pueblos. ¿Por qué? Porque yo entiendo realmente la producción y yo voy a aprender de esa cultura y yo voy a aprender de esa cosmovisión porque me hace diferente. Y en la cultura existen elementos como la complementariedad, la dualidad. Entonces, esos elementos nos hacen ser diferentes. Y eso, de verdad, como yo mencionaba anteriormente, es un problema que tenemos en el país. Y es a diario, todavía lo escuchamos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que apoyar para que esta práctica, de verdad, vaya disminuyendo poco a poco, que va a ser un proceso. Si todos contribuimos, si todos asumimos esa responsabilidad, si todos como personas, como pueblo, nos juntamos, nos unimos, pues logramos combatir esta parte de no folclorizar nuestra cultura, no folclorizar nuestra organización social, política que tiene nuestro pueblo, y que eso debe ser respetado por todos, ¿verdad? Por las autoridades, el Estado mismo, ¿verdad? Por todas las instituciones sociales que tiene el país. Yo estoy con Daniel, gracias, licenciado. Pues es interesante, ¿no? Cómo ver y cómo erradicar este problema que no es de ahorita, sino que es de hace más de 500 años y que se sigue viviendo, ¿no? Y que lastimosamente hay personas que siendo del pueblo maya, también se prestan para hacer este tipo de acciones. Claro. Y como usted lo decía, es un acto de burla para nosotros como pueblos, para nuestro pensamiento, para nuestra forma de vivir y de cómo recordar a nuestros abuelos, vaya, a nuestros ancestros, porque son ellos a quienes también les estamos haciendo burla, ¿verdad? Y a quienes les debemos un gran respeto porque estamos acá en esta tierra, ¿no? Entonces, agradecerle a ellos es importante y que sepan que, pues, que como lo dice el Popol Vuh, que debemos de agradecer por esta vida y que debemos de caminar juntos, ¿no? Entonces, gracias, licenciado. Llegamos a un bloque más de nuestro programa. Tiosti requejar nakabulam, nakaoram la kamaniklo, unterlo, kawiksa rekatet kamama, shiwila lopan ishimakar, tiosti hat nakabulam y nakaoram la kamaniklo. Kamejenacha, regresamos en un instante. Shaka mihichapan kakamanik pokon kakorwaru kushka kacharik y osti hat nakaulam nakauran kakamanik la lojo wulko nakaunan korik rujanah winak ulin nimri warik nin dino chpan ka ishmakal de José Alfredo López y Caján de kustanel de la nim contual de ishimakal la lopan katimit
regresamos a nuestro último bloque. Estamos haciendo conversación con el licenciado José Alfredo López Sicaján. Es una persona con mucho conocimiento, es un docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de acá de Guatemala. Entonces, para seguir con nuestra conversación, licenciado, hablábamos anteriormente sobre las prácticas que se folclorizan, ¿no? De todo ese folclorismo que hay, no solo en Guatemala como departamento, sino que en todo el país, ¿no? En todo el país, el 15 de septiembre se ven a todos los niños pues vestidos con indumentaria maya y lastimosamente pues tienen el término de inditos, ¿no? Que ahí vienen los inditos o hay que vestir Ajá, los exacto. inditos. Sí. Y por ejemplo también el 12 de diciembre, que es El para 12, la el Virgen de 12 de Guadalupe, diciembre, sí. que es donde la mayoría Así es. pues anda prestando indumentaria. Es algo que se ve tan normal para otras personas, sin embargo para nosotros pues sí es una Claro. falta de respeto, porque no tan fácil uno va a prestar una su indumentaria, ¿verdad? Parte de que a veces las abuelas les cuesta hacer pues todo ese trasfondo que lleva, todo ese pensamiento filosófico que lleva la matemática que usted hablaba, ¿verdad? El conteo que las abuelas o las madres realizan para hacer una tejeduría, pues es bastante complicado, ¿no? Y es algo que lo miran como un juego, como algo tan normal que lo podemos usar cuando lo querramos, ¿no? Y hay indumentaria Sí. pues que es muy especial, que se usan en acontecimientos muy especiales, en acontecimientos muy importantes, que son muy Así importantes es. para nosotros como cultura. Entonces, partiendo de esto, licenciado, ¿cómo podríamos erradicar dichas prácticas para que se valoren y se respete la identidad de los pueblos, de nuestros pueblos originarios? Sí, bueno, tal y como usted decía, digamos, las prácticas que todavía vemos, como las diferentes fiestas que se tienen en el país, ¿verdad? Que ahí sí se ha enraizado todo el tema de la folclorización de la indumentaria, sobre también las prácticas que se tienen todavía parte de la vida de Guatemala. Y bueno, pareciera ser que, por ejemplo, para el 12 de diciembre, ver ahí el niño con su sombrero, con un pañuelo amarrado en la cabeza, o esas blusas que venden por ahí, y que pareciera que ese es el mundo, esa es la población maya, es el maya, es la persona de pueblos originarios. Pareciera que es la forma, pero no. Nosotros, como usted decía, por ejemplo, la indumentaria, que es una gran diversidad que tiene el país, una gran riqueza. Si vamos a Quetzaltenango, vamos con el pueblo quiché, el pueblo mam, el pueblo quiché, el pueblo comam, pues tiene una gran riqueza. Y muchas veces nosotros tenemos ese imaginario, incluso que se pintan los labios y después llega a nuestro pueblo dando ese mercantilismo de lo que es la población maya. Entonces se va tergiversando por mucho tiempo. Por eso esta es una práctica de discriminación, de racismo. ¿Y cómo terminar con esto? ¿Cómo erradicar esta práctica? Primero tenemos que descolonizarnos, ¿verdad? El pensamiento, esas prácticas que desde la familia propiamente tenemos que ir descolonizando esos pensamientos, la forma de pensar, la forma de actuar. Pero también es importante desde la educación. Para mí la educación es clave. El maestro desempeña un papel fundamental para cambiar estas prácticas folclóricas, estas prácticas racistas desde la escuela. Y el maestro de verdad tiene en sus manos de poder transformar, de poder contribuir a cimentar esa identidad en los niños. Tenemos actualmente un currículo nacional base, que allí hay algunos elementos que en cierta manera en su momento pues fueron discutidos, fueron analizados, y que en cierta manera hay elementos que nos pueden ayudar desde el currículo por pueblos, por ejemplo, que está toda la cosmovisión, toda la parte, quizás no todo está ahí, pero realmente son elementos que nos pueden ayudar. Cambiar el chip, cambiar el enfoque que nosotros tenemos desde la educación, desde nuestra forma personal de percibir el mundo, pues
lograremos cambiar esta realidad en que vivimos. Entonces, para mí, la parte de la descolonización es fundamental. Y esto tiene que ser en todo sentido, ¿verdad? ¿Por qué no regresar a las prácticas ancestrales? Actualmente, por ejemplo, sufrimos con el tema de la pandemia, pero desde la ciencia maya tenemos elementos, desde la guía ancestral, desde la forma de cómo en el tema de salud, por ejemplo, de las abuelas comadronas, de las autoridades ancestrales, por ejemplo, tenemos. Y cada uno de nuestros pueblos tiene esos elementos que aún viven y no está muerto. Nuestra cultura no está muerta. Ahí está. Y tenemos que regresar y aprender de ellos. Muchas veces pareciera que el maestro también, que la educación es lo que está escrito en un papel, en un libro, es todo lo que realmente es educación, ¿no? También la tradición oral, el tema de la sabiduría de nuestros pueblos, de los abuelos, tenemos que regresar con ellos, tenemos que aprender de ellos, tenemos que aprender de la naturaleza. Entonces, en la medida de que nosotros regresamos a nuestro origen, en la medida en que nosotros regresamos y valoramos realmente lo que tenemos, saber la historia, saber la ciencia de todo lo que existe en la producción cultural que tiene nuestro pueblo, pues en la medida que de entender esa parte, pues nosotros dejaremos de ser esas personas que somos y ahí sí regresaríamos a esta práctica importante, milenaria, y sobre todo también de la convivencia con todos los elementos que tiene nuestro pueblo. Entonces creo que la invitación es eso, Santiago, desde la educación para mí es clave y el maestro desempeña un papel fundamental. Y sobre todo también esa práctica del Estado, de cambiar esa mentalidad racista desde las instituciones del Estado propiamente. Tenemos un Ministerio de Cultura, debe de ir cambiando esa forma de cómo concebir, también esa forma de cómo desde la construcción, desde el enfoque, desde los ministerios también debe ir cambiando. En la medida de cambiar esa parte, en la medida de entender y de valorar esa ciencia, esa cosmovisión, esa forma de organización, pues realmente logramos lo que nosotros hemos anhelado por mucho tiempo. Y sobre todo yo vuelvo al tema de que nosotros somos sujetos de derechos, y nos tienen que respetar. Y como pueblo tenemos que exigir nuestros derechos. Y es lo que realmente tenemos que ir haciendo. Y la educación, la preprimaria, desde la primaria, la secundaria, el nivel superior, pues realmente tenemos que ir marcando esa gran diferencia. Tenemos que descolonizar el pensamiento y sobre todo regresar hacia nosotros mismos, regresar hacia la ciencia ancestral, hacia la ciencia milenaria, a toda esa cosmovisión, a la tecnología que ha tenido nuestro pueblo. Eso para mí es fundamental y sobre todo también, y creo que algo muy importante es el tema del idioma. Si nosotros mantenemos nuestro idioma, si nosotros realmente practicamos el idioma, realmente lograremos esa convivencia también y mantener la cultura y la identidad de nuestro pueblo. Yo me impresiono, realmente me impresiono del pueblo de ustedes, Santiago, el caso Tocomán, por ejemplo, que vive alrededor de toda una periferia urbana, pues aún todavía se vive el idioma, todavía guardan conocimientos ancestrales. Eso no es fácil. ¿Pero por qué? Porque realmente hay personas, nuestro pueblo aún vive y tenemos que defenderlo. En cualquier momento tenemos que defenderlo. Hay un renacimiento de la autoridad ancestral. Eso hay que practicarlo, hay que ir también promoviendo y enseñando también a los niños que tenemos una organización social, que tenemos toda una forma de ver el mundo y eso debe partir también desde la familia. Creo que padres de familia también, los que somos padres de familia, debe ser como plática, por ejemplo, en toda la conversación, en los sagrados alimentos. Muchas veces los medios de comunicación, el televisor, el celular, ahí estamos en vez de conversar, pues nos ha quitado esa parte de conversación, porque no visitar a nuestros abuelos, hablar con ellos, platicar con ellos, aprender de la sabiduría de ellos. Y creo que eso, como educadores, tenemos que regresar a ese enfoque educativo, una etnoeducación, una etnomaterna,
matemática, como hablan los hermanos del sur, forma de educación. Entonces, las universidades tienen que ir cambiando también esa forma, estas prácticas importantes que tiene nuestro pueblo y que en cierta manera valorizarlas. Y por eso yo realmente animo a todos, y sobre todo también sabemos que el pueblo maya tampoco es separatista. El pueblo maya es un pueblo también que tiene toda la parte fundamental del comportamiento, de esa relación armónica de que debe de existir entre los pueblos existentes en el país. Nosotros somos un pueblo que respetamos las culturas también, pero también nos tienen que respetar a nosotros mismos, porque sabemos y tenemos toda una forma de vida, una cultura, una cosmovisión, pero también tenemos nuestras ciencias, nuestra indumentaria, el arte y toda la expresión cultural que ha tenido nuestro pueblo. A mí esa parte es fundamental y vuelvo a repetir, por favor, el tema del idioma. Yo como sociolingüista, como lingüista, pues me preocupo realmente de esta parte. Yo no sé, pero ¿será que mis hijos hablan el idioma? ¿Será que yo he heredado esto a mis hijos como padre de familia? Yo me cuestiono a veces. Somos nosotros, como mayas también, los que hemos contribuido a que toda esta parte de nuestra cultura se pierda. ¿Quién más podría ser? Si Alfredo no lo hace con sus hijos, si Alfredo no habla con la sociedad, ¿quién realmente va a hacer esto? No, nosotros tenemos que ser primero el ejemplo hacia la sociedad. Nosotros tenemos que ser el ejemplo también para cimentar esta cultura, la cultura milenaria, y ser orgullosos, de verdad, ser orgullosos de nuestra cultura. Tío Shtik Daniel, gracias, licenciado. Tío Shtik Hat Nakawaram, Coreet Manahuatalim, que hasta que es Daniel José Alfredo. Chaula a Noya, Chaula a Tutues, Chaoraj, Hat Tutues, Hat Tatues, Chakarpan, Kakorwal, a Ukun, Aka, Gerla, Kanimsan Kakorwal. Coreet Hat Manakarpan Korwal. Soka Hat Nawi y Naukaram, que Nakorpan Korwal. Padre, madre de familia, pues es importante que le hable a sus hijos en el idioma que usted pues tiene, en su idioma materno, lo que nos hablaba el licenciado José Alfredo. Es importante regresar con los abuelos y las abuelas, es importante tener ese lazo con los abuelos, con los papás, papá, mamá, pues es importante que le hable a sus hijos en su idioma, para que sepan también que venimos de una descendencia y que estamos acá, seguimos vivos y que no nos hemos ido, como muchos piensan, ¿no? Como muchos dicen, los mayas ya no existen, los mayas ya no están acá, pero acá estamos y seguimos luchando para que se fortalezca nuestra identidad y nuestra cultura y sobre todo pues nuestros idiomas, que es lo más importante, ¿no? Gracias, licenciado, por haber estado acá con nosotros. Fue un gusto haber conversado con usted. Tío Shtik Uhtanel, Kaulam Pasticha, Tío Shtik Hat Chagulaka Kamanik, Lop Conca Corguaru Kushka Kacharik, Kaulam Chahan Nachpach. Gracias por vernos y por sintonizarnos. Nos veremos en una próxima. Mateos, Pichai Mateos Chiva, Chavanchik. Chavanchik, Chavanchik, Mateos.